Bueno, uno de los temas que para mí hace años me resultó de interés y de impacto fue pensar en lo que inició Carlos hace 15 días, el tema de los atributos de Dios, es decir, cómo es Dios. Y qué importante conocer a Dios, si creemos en Él o no creemos es igual, es importante tener una idea de quién es este Dios. Esta semana le pregunté a nuestro nieto, que tiene 6 años, y le dije, ¿cómo crees que es Dios? Me dijo, no sé. Le dije, ¿será como un elefante? Dijo, no. ¿Será como Papá Noel? Se echó a reír. ¿Cómo es Dios? Alguien dijo que Dios es como el sol, que no podemos ver su esencia. Si miras al sol no vas a ver, porque te ciega el sol. Pero podemos ver su resplandor. Y esos son precisamente los atributos de Dios. Y Carlos nos habló acerca de aquellos que solo le pertenecen a Dios. Son exclusividad. Y hoy comenzaremos a hablar de otras cualidades de Dios que sí que las comparte con nosotros. Y el tema de esta mañana es hablar acerca de la justicia de Dios. Como dice alguien que conocéis, hoy he venido a decirte que Dios es justo. Lo digo porque me hizo gracia. Cuando lo escuché por primera vez, nunca había escuchado antes a ningún predicador, ¿no?, que hablase así. Hoy he venido a decirte pues que Dios es justo. Tal vez ya lo sabías y menos mal que Dios es justo, porque imagínate si Dios no lo fuera. Pobre de nosotros, ¿no? Tuviéramos un Dios que es caprichoso, que a unos lo trata de una manera, a otros no, que tuviera favoritos, que viera las injusticias que hay en la vida y no pensara hacer nunca nada. Pues sería bastante lamentable, ¿no?, tener un Dios así. Pero es probable que también haya entre nosotros quienes piensen que parece por lo menos que Dios no es justo. Seguro que todos en algún momento esa idea ha pasado por nuestra cabeza, que no es justo que Dios permita cosas que ocurren. Argumentos no faltan, ¿verdad? Solo ver el panorama mundial, los niños que están muriendo de hambre en el mundo, las guerras que tan injustas son. Hay muchas personas pasando hambre en nuestro mundo. Y hay otros que son ricos, 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 tremendamente ricos, inmensamente ricos. ¿Es justo? Y mientras vemos nuestras vidas tal vez más o menos normales, hay otras que realmente están llenas de lo que humanamente llamamos desgracias. Hay familias que parece que les viene una tras otra. Y estoy seguro que personas que nos escuchan, y tal vez aquí hay personas que piensan así, que su vida ha sido bastante desgraciada. Enfermedades, muertes, y uno dice, es justo que yo tenga que pasar por esto, ¿dónde está Dios? Y cuando vemos los tribunales también de justicia humanos, pues vemos también mucha injusticia, ¿verdad? A veces son indiferentes a muchas situaciones. Y a veces vemos como los que hacen el mal pues salen sin sufrir ninguna consecuencia. El año pasado, en el mes de julio, moría un ex sacerdote legionario que estaba acusado de abusar de niñas en México. Y un titular en Twitter decía, murió impune, encubierto hasta el último día de su vida. Y luego había comentarios debajo que abundaban sobre esta idea de si había muerto impune. Alguno, en mi opinión, más acertado, dijo, como impune lo dudo, tendrá que rendir cuentas a Dios y ahí es más difícil de evadir responsabilidades. ¿Dios es justo contigo? Hay matrimonios cristianos, buenos creyentes, que luchan por tener un hijo, que quisieran tener un hijo y por algún motivo Dios no se lo ha permitido. Y al mismo tiempo vemos en nuestro mundo un montón de parejas que han sido bendecidas por Dios con hijos y a veces terminan abusando de ellos o muchos de ellos son abortados.
Y uno se pregunta, ¿realmente existe la justicia? ¿Dónde está Dios permitiendo todo eso si es un Dios justo? Sin duda este tema es un tema difícil de hablar, difícil de responder a las inquietudes y preguntas que nos trae. Pero en cualquier caso, nosotros como creyentes nos tenemos que quedar con lo que Dios nos dice, y si lo entendemos bien, y si no, peor para nosotros. Y lo cierto es que la Biblia, la palabra de Dios, que es la revelación, donde Dios se nos da a conocer y Él nos cuenta cómo es Dios, afirma con rotundidad que Dios es justo y actúa con absoluta justicia. Voy a leeros solo rápidamente algunos versículos, lo que dice la palabra de Dios. Deuteronomio 32:4, todos sus caminos son justos. Segunda Crónicas 19:7, tened cuidado en lo que hacéis, porque con el Señor nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni soborno. Salmo 19, versículo 9, los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Salmo 89:14, la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono, es decir, del gobierno de Dios, del gobierno del mundo, del universo. Isaías 45:21 dice, no hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador. Y una última cita, al final de la Biblia, donde tenemos una canción, es una canción del futuro, no sé si tiene música todavía, o la tendrá, ¿verdad? Pero es una canción del futuro donde Juan entra en esa visión de lo que va a ocurrir al final de los tiempos. Y al final, pues él ve que las multitudes que estén allí en la presencia de Dios en el cielo, pues parte de una de sus canciones va a ser justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Apocalipsis 15, versículo 3. Así que aunque ahora no lo entendamos, se ve que sí que un día llegaremos a esa conclusión y también cantaremos esa canción diciendo que los caminos de Dios en nuestras vidas también han sido justos y verdaderos. Sin duda nosotros lo aceptamos por la fe, aunque no lo entendamos que Dios es justo. Y tenemos que asumir que mi conocimiento es limitado. Yo no entiendo, no conozco todos los factores por los que Dios toma las decisiones que toma o las decisiones que no toma. Hay elementos que se nos escapan. Con frecuencia, los niños pequeños opinan que la decisión de sus padres es injusta. Habéis escuchado muchas veces esa frase, a mí me lo tienen dicho mis hijos, mi nieto, es injusto, es injusto. Podemos imaginar a Dios como queramos, podemos hacer un Dios a nuestra medida, pero el Dios de la Biblia, el Dios que realmente existe, es un Dios que es el Dios justo, que no va a cambiar la realidad, lo que nosotros pensemos. Por el hecho de que Dios es justo, significa que Él es quien decide, es quien determina si algo es justo o no lo es. ¿Qué es justo o qué no es justo? Lo decide Dios, no yo. Es lo mismo que un metro. Un metro nos dice, está establecido que nos dice cuánto mide un metro. Y da igual lo que tú opines, es un metro. Y así es la ley de Dios, que además, dice el Salmo 19, es perfecta, que restaura el alma. Esa es la buena parte también, que aunque esa ley a veces nos pueda parecer dura, al final es buena, porque trae bien a nuestra vida, a nuestro ser y a nuestra alma, a diferencia de las leyes humanas. Frente a la ley de Dios, frente a la justicia de Dios, pues reconocemos que nuestra idea de justicia es muy limitada y que muchas veces nuestro sentido de la justicia, si somos honestos, reconoceremos que no es imparcial. Todos tenemos nuestra vara de medir, ¿verdad? Según nos convenga. La opinión sobre la actuación del árbitro varía si eres de un equipo o del otro. Todos queremos castigo para el malo, para el que me maltrata, para el que me ofende, pero todos al mismo tiempo deseamos eludir el castigo que merecen nuestras acciones.
Ninguno de nosotros queremos que nos roben, pero si podemos eludir el pago del IVA de una factura u otra cosa, entonces tenemos varas de medir diferentes, ¿verdad? Nuestra justicia es diferente. Si cometemos una infracción, yo procuro no cometerlas, pero a veces miro el velocímetro y me doy cuenta que me he pasado de la velocidad sin quererlo. Si cometemos una infracción, no deseamos justicia para nosotros, ¿verdad? Queremos benevolencia. Y cuando nosotros murmuramos, es decir, hablamos mal de otra persona, o cuando no hacemos el bien que debiéramos hacer, estamos siendo injustos también. Así que nuestro concepto de la justicia es tan relativo que no es fiable. Solo somos justos cuando nos beneficia a nosotros, y si nos puede perjudicar, queremos misericordia. Y así es nuestra valoración de nuestra realidad, que quizá tenemos una perspectiva distorsionada de nuestra vida. Hace tiempo vi unas viñetas donde se veía a una persona cargando con una cruz. Muchas veces se describe nuestra vida, sobre todo en los momentos de aflicciones, dificultades, problemas, como que vamos cargando con una cruz. Y este hombre que iba cargando con la cruz se quejaba de que su cruz era muy pesada y pensaba que las cruces de las demás personas eran más ligeras. Y Dios le dio la oportunidad de entrar en una habitación que estaba llena de cruces y podía escoger la que quisiera. Y cuando salió se dio cuenta que cualquier otra cruz incluso era más pesada que la suya propia. Así que nuestro sentido de la justicia deja mucho que desear. Lo he visto muchas veces también en las opiniones sobre nuestro trabajo. Casi todo el mundo piensa que el trabajo del otro es mejor, es más llevadero que el nuestro propio. Dios es justo, y Dios es justo también en su trato con nosotros. A lo mejor pensamos que no, ¿verdad? Queríamos ser más guapos, más, no sé, sobresalir en otras cosas en la vida. Pero Dios es justo en cómo trata con la humanidad, porque el mal que está en el mundo, que es el que nos hace a veces dudar o preguntarnos acerca de la justicia de Dios, porque el sufrimiento que hay en el mundo es consecuencia precisamente de infringir las leyes de Dios. Génesis capítulo 3. La humanidad decidió desobedecer a Dios y esta es la consecuencia. Nuestras decisiones personales de vivir muchas veces y tomar decisiones de espaldas a Dios. Isaías 53, versículo 6. Dice, ese es el gran pecado, que nosotros decidimos tomar nuestro propio camino de espaldas a Dios. Dios es justo, pero nosotros no somos tan justos, ¿verdad? Creo que nosotros no tenemos derecho a reclamarle justicia a Dios. De hecho, más bien, casi nuestra actitud debiera ser justo la contraria, estar admirados, asombrados y agradecidos porque Dios no nos hace pasar por todo lo que merecería nuestra vida. Honestamente, pensemos en lo malos que somos. Ya sé que todos aquí parecemos muy buenos. Honestamente, en nuestro interior, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras actitudes dejan mucho que desear, yo el primero. Y por lo tanto, cuando veo a un Dios justo, me tengo que quedar admirado no tanto de las cosas que a veces no entiendo que permita en mi vida, que me pueden parecer humanamente injustas, sino la tremenda paciencia, bondad, misericordia en que Dios no esté con justicia tratándome ahora mismo, en este momento, a mí. Y luego veremos un poco por qué. Así que creo que más bien es cuestión de admirarnos de la paciencia de Dios con cada uno de aquellos que si acaso sufrimos menos que otras personas. Normalmente creo que eso nos lleva a veces a abusar, ¿no?, de la bondad y de la paciencia de Dios. En cualquier caso, sea lo que piensas acerca de la justicia de Dios, lo cierto es que todavía Dios no ha dicho la última palabra. Todavía no ha habido el juicio. Y Dios un día sí que va a hacer justicia a cada persona, haya hecho o dejado de hacer o haya sufrido lo que haya sufrido en este mundo.
Y esa es la buena noticia, que sí que hay un final de justicia. Dice en el libro a los Hebreos, en el capítulo 9, versículo 27, está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y será tiempo de entonces recibir recompensas o de recibir castigos. Dice Deuteronomio 32, mía es la venganza y la retribución a su tiempo. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6, es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, mientras que a vosotros, los que sois atribulados, daros reposo junto con nosotros. ¿Cuándo? Pues cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y el último libro de la Biblia que nos describe el final de la historia de la humanidad, donde van a terminar todas las cosas. En el capítulo 20 nos habla de ese día en que Dios reunirá a toda la humanidad y abrirá unos libros. Y en los libros están escritos todas las cosas que han ocurrido en nuestras vidas. Y Dios responderá en justicia en ese tiempo. Mira, si Dios estuviera castigando puntualmente cada maldad, cada mala acción, habríamos desaparecido todos ya del mundo. Recordaba una historia de un hombre que se creía bastante perfecto, ¿no? Pero sabía que no era perfecto del todo. Entonces él hacía una oración y él estaba orando y diciendo, Señor, quita todo lo malo de mí. Y desapareció. Porque a lo mejor no somos tan buenos como pensamos, ¿verdad? Creo que el hecho de que la justicia de Dios no sea así, cayendo con peso en el momento de cada delito que cometemos, de cada infracción, de cada maldad, es un tremendo gesto de misericordia de Dios. Pero corremos el riesgo de pensar en ese Dios Papá Noel. La revista Edificación Cristiana hace unos años lo describía así: el Dios de muchas personas, el Dios de mirada bonachona que observa indulgente las travesuras de los hombres, como un Papá Noel celestial. Este Dios amoroso, siempre dispuesto a perdonar, nos recibirá a todos al final con los brazos abiertos, aunque hayamos hecho de nuestra vida un desastre. Ese no es el Dios que existe de verdad. Ahora es verdad, y yo lo he pensado muchas veces, que podemos considerar injusto haber nacido en un mundo caído y nacer con una naturaleza caída. Es verdad. ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en un mundo corrupto? ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido con, iba a decir, el gen del pecado, ¿no? Creo que no existe tal gen, pero me entendéis lo que quiero decir. Que hay algo en nuestra naturaleza, que nacemos con ello, que nos hace ser imperfectos. Pero también me pregunto, ¿y si yo hubiera nacido perfecto, como fueron nuestros primeros padres, acaso nosotros no hubiéramos hecho lo mismo que ellos tarde o temprano? ¿No hubiéramos desobedecido a Dios tarde o temprano? ¿Tendría Dios que estar eliminando la humanidad cada vez que la gente hace el mal? ¿O tendría Dios que habernos creado como robots que no se equivocan nunca y hacen exactamente lo que se les indica que tienen que hacer? No seríamos humanos. Dios lo que nos enseña en su palabra es que en su amor diseñó otro plan. Y sabiendo que iban a ocurrir estas cosas, porque Él lo sabía todo antes, diseñó un plan de rescate. De manera que, aun habiendo nacido nosotros condenados, porque nacemos condenados, podemos ser salvos. Tenemos la oportunidad de ser salvados, de ser transformados y de aspirar a una vida donde reina la justicia. Creo que los ángeles que pecaron no tienen esa oportunidad. Ellos nacieron perfectos, pecaron, perdieron su oportunidad. Nosotros al revés. Nacemos pecadores, condenados, pero tenemos la oportunidad. Creo que es una noticia extraordinaria. Y por eso Pedro, cuando reflexiona y piensa en estas cosas en su primera carta, escribe lo siguiente en el capítulo 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Pues dice: quien, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada
y que no se marchitará, reservada para vosotros en los cielos, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el futuro, en el tiempo último. Y Pedro añade luego en el capítulo 3 de su segunda carta, que según las promesas de Dios esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Dios es justo y Dios hará justicia. Ahora, esta promesa de Dios, esta esperanza que Dios nos traslada a aquellos que somos culpables, nos lleva a otra gran pregunta. Y es: ¿cómo puede ser un Dios justo perdonador? ¿Cómo se puede perdonar y ser al mismo tiempo justo? Porque la justicia requiere castigo, no perdón. ¿Es justo que Dios perdone? Y aquí llegamos a un tema más importante de la justicia de Dios. La justicia de Dios requiere nuestro castigo por nuestro pecado. Y es algo que en el fondo todos reconocemos que debe ser así, porque todos queremos justicia y nos sentimos bien cuando se trata a alguien con justicia y nos sentimos mal cuando hay una situación injusta. Y de hecho, en el universo, en todos los pueblos, naciones, hay rituales, hay sacrificios, hay religiones, hay penitencias, porque el mundo anhela el castigo del mal. Y la ley de Dios dice que la paga, el pago por nuestro pecado, por nuestra desobediencia a Dios, por nuestra imperfección, por nuestras maldades, es la muerte. Y Dios ha determinado eso y no lo puede pasar por alto. Dice la Biblia que la Escritura no puede ser quebrantada. Jesús dice: no penséis que he venido para abrogar, para quitar esa ley. Y Pablo dice que tampoco pienses que por la fe la ley ya queda invalidada. Por tanto, la única solución para que Dios pueda perdonarnos, para que Dios me pueda perdonar a mí, que soy tan imperfecto, la única manera en que Dios puede perdonar a todos los culpables y al mismo tiempo seguir siendo justo es que hubiera alguien que pagara por nuestras maldades. Y probablemente, o sin duda lo es, la mayor injusticia de la historia, que alguien inocente dijera: yo voy a pagar por tus maldades, yo voy a pagar por tu pecado, yo voy a pagar por todo lo que tú haces mal para que Dios te pueda regalar el perdón. Y esa es la noticia también extraordinaria del Evangelio, la buena noticia de que aunque por una parte nos denuncia, la ley de Dios nos muestra que somos imperfectos, que somos pecadores, Dios preparó una solución, y es que alguien, en este caso su Hijo, estuviera dispuesto a tomar nuestras culpas y pagar por ti y por mí. Porque la Biblia dice, y es una realidad, y si has sido honesto en lo que he estado pensando hace un rato y comentando, realmente no hay justo ni aún uno, ninguno. Pero Dios, con el remedio que nos da, puede proclamarse que sigue siendo justo y al mismo tiempo salvador, porque Cristo sufrió por nosotros. Dice el profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5, por darnos la paz, para que tú y yo pudiéramos estar en paz con Dios, cayó sobre él, sobre Cristo, el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Sí, el perdón no es hacer vista gorda, hacer como que no has visto. El perdón tampoco es gratuito, para nosotros sí, pero alguien lo pagó. Y Cristo tuvo que morir, Cristo tuvo que sufrir nuestra culpa. Cristo pagó lo que nosotros teníamos que haber pagado. Cristo sufrió la pena de muerte que nos correspondía a nosotros. Y esa es la única solución, la única salida que hay
para poder reconciliarnos con Dios, para poder tener la seguridad de que cuando partamos de este mundo a la eternidad y nos veamos cara a cara con Dios, podamos ser aceptados y recibidos hasta incluso como justos y como santos. Y en esta mañana lo recordamos de forma especial con el pan y el vino, que hubo alguien que se ofreció voluntario para tomar tu lugar. Es probable que nosotros, los padres, si viéramos un hijo en necesidad, estaríamos dispuestos a dar nuestra vida para salvar la vida de un hijo. Probablemente estaríamos dispuestos, pero dar la vida por alguien que te ha ofendido, por alguien que su vida es una vida digna de ser condenado, eso es lo que hizo Cristo por ti y por mí. Y la muerte de Cristo es el pago que satisfizo la justicia de Dios. Y la buena noticia es de que, por la razón de que Cristo pagó por nosotros, es que se puede afirmar y podemos tener la seguridad de que por justicia no hay condenación para los que han recibido a Cristo, para los que tienen a Cristo en su vida. No hay derecho, nadie nos puede acusar, porque todas mis maldades pasadas, presentes y futuras han sido pagadas y cancelada la deuda. Y por eso podemos tener la seguridad de que cuando partamos a la eternidad estamos reconciliados con Dios. Pero no solo en ese día, sino hoy y mañana podemos vivir con la paz del perdón, la dicha del perdón. Hubo un hombre que fue un gran hombre, pero también cometió grandes pecados. Y él escribió un poema, está en el libro de los Salmos, el Salmo 32. Y en uno de esos momentos duros y feos de su vida, cuando buscó la reconciliación con Dios, expresó lo bien que uno se siente cuando se sabe perdonado. Cuán, dice el Salmo 32, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. ¿Te imaginas lo que es, reconociendo honestamente, tengo 68 años, no sé cuántos pecados habré acumulado en mi vida, probablemente miles, y pensar que todo eso ha sido pagado, pero al precio altísimo, de que alguien justo, santo y perfecto entregase su vida por mí en la cruz? Esa dicha del perdón nos dice David escribiendo en los Salmos. Luego lo explica en el Salmo 51, qué es lo que tuvo que hacer para tener ese perdón y para sentirse limpio sin serlo. Dice el Salmo 51, versículo 4, que habló con Dios y le dijo así: he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Simplemente le dijo a Dios: Señor, he hecho lo malo delante de ti. Y el apóstol Juan nos dice en su primera carta que si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y confesar es tan sencillo como hablar con Dios y decir que estás de acuerdo. Sí, reconozco que soy imperfecto, reconozco que soy pecador y reconozco que por mis pecados Cristo murió en la cruz y pagó por ellos. Y reconozco que necesito ese perdón y lo pido. Y si lo haces, el Señor borra todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, y recibes esa nueva vida eterna. Ese es el mayor acto de justicia de la historia, de que todos los pecados de la humanidad fueron pagados por Jesucristo en la cruz. Y por eso el perdón de pecados no es algo que uno merece, yo no lo merezco en absoluto. El perdón de pecados
es solo posible porque alguien lo pagó. Y en la cruz de Cristo es donde precisamente eso ocurrió. Aquello que fue una tremenda injusticia, que crucificaran y muriera como culpable un inocente, fue lo que trajo justicia para ti y para mí. Y por eso dice Isaías capítulo 53, que en ese momento, cuando Jesús iba a morir en la cruz, él decía que el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Pablo lo dice también en 2 Corintios 5, al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios. Gálatas capítulo 3, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho él maldición por nosotros. Y Pedro añade, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y este es el cuadro que nos dibuja el pan y el vino que tenemos delante de nosotros. Y ahora la pregunta es, ¿qué tienes tú que decir ante esa historia, ante esta realidad? Quizá hay alguien que quiere reconciliarse ahora con Dios, es un buen momento también. Y pedirle a Dios reconocer su necesidad. Dice, aunque no lo entiendo todo, pero sí, yo quiero ese perdón y quiero la paz del perdón. Y si ya lo has hecho, pues ahora también es el momento de cantar, es el momento de levantarse y decir, Señor, gracias. Si realmente te impresiona pensar, a mí sí me impresiona por lo menos, lo que el Señor ha hecho por mí, no debiera costarnos mucho decir 2 palabras. No hagas una oración larga, ahora no es el momento de oraciones largas, pero poder decir, Señor, gracias por lo que hiciste por mí.